Y tal cual lo habíamos anunciado al comienzo del programa, se viene la columna en historia. Es así, ya está junto a nosotros el magíster Maximiliano Martínez, a quien saludamos. ¿Cómo está, Maxi? ¿Cómo anda? No, bien. Después de verlo a ustedes que dicen mi nombre y se ríen, las cosas están bien hechas. Entonces. Nos generas mucha alegría. Ahí Por está, eso, es por eso otra el, cosa. el negro Fontana Rosa decía de que él soñaba que Lo de para los su hijos, hijo, sí, claro. que sus amigos lo esperaran con una sonrisa. Entonces que ustedes me esperen con una sonrisa, está bien. Espero que síganse conmigo, no de mí. Pero No, bueno. no, por supuesto. Bueno, por ahora pasa así. Y aparte Hay porque que decirlo. aprendemos un montón en la columna en historia, más allá de que proponemos temas que tienen que ver, no sé, del índole del deporte, por supuesto de diferentes fechas, como estamos conmemorando hoy, ¿no? Pero aprendemos un montón, es muy enriquecedor las charlas con vos. Yo siempre insisto en que esto nos Sí. queda como un poco corto. Queda corto. Gracias, Es verdad. chicos, gracias. Vaya Yo la paso pensando- muy bien con ustedes porque son buenos parteners en esta cuestión, porque explicar historia a la gente casi siempre le tiende a ser aburrida, pero bueno. No, pero tiene que pareciera ver con quién la da. Yo tenía un profesor Exacto. en la escuela industrial que siempre me voy a acordar, el profesor Fonsalida, él ni se debe acordar de mí. Tal vez estuvo en el acto de jubilación el otro día de la escuela, pero yo llegaba y la historia Le y gustaba. me gustaba esa materia. Decía, escuela técnica, estoy hablando de escuela industrial Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? En la cual, entre instalaciones sanitarias, hábitat y qué sé yo, y llegaba el profe de historia y era como que te contaban un cuento, y cuando vos lo vivís así y te sirve para poder entender situaciones del pasado, situaciones actuales, como la que vamos a hablar hoy, ¿no? Decís, ah, mira, viene por ahí. Es así. Bueno, Hoy después de que- todo este momento de flores... No, y de que esas nos hemos definiciones, no lanzado, de las definiciones que han hecho ustedes, no. No, pero me hoy- quedo callado, está para, Sí. que vayan a dar clase y le expliquen a los alumnos el porqué de la importancia de la historia. Bueno, Fantástico. pero hoy 7 de mayo, fíjate vos qué particular, ¿no? Exactamente, estamos hablando de que un día como hoy nacía Eva Duarte de Perón. Hay relación también con la provincia de San Juan en muchas cositas, pero vamos a ir analizando desde ese nacimiento, Max. San Juan no se queda fuera de nada, perdón, desde No. Maradona hasta Eva Perón. Pero imagínate. mira qué bien lo que acabas de decir, porque a mí se me había escapado Maradona. Yo te iba a decir, en mi positivista mente historiográfica, yo te iba a decir desde Benavides, pero no, tenés razón. Es desde Maradona hasta la actualidad y justamente Eva Duarte de Perón tiene mucho que... El peronismo tiene mucho que ver con la provincia de San Juan. Y justamente cuando hablamos de Eva, de este nacimiento allá el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, hace que a partir de ese momento y hasta 1935, que ella llega a Buenos Aires, se configure o se conforme la primera gran figura femenina en la historia argentina. Eva nace de una segunda familia, no es hija natural, porque su padre, Juan Duarte, tenía dos familias y ella no era la familia oficial que tenía. Eso hace que tenga una vida completamente, muy compleja. Haga que justamente a la muerte de su padre en 1925-26 se quede sin absolutamente nada y tenga que viajar a la ciudad de Junín. Allí trabaje de costurera y comience a vincularse directamente con la cuestión de la actuación y el teatro. Para esto, en 1930, 1931, 32, hasta el 35 llega a la ciudad de Buenos Aires, comienza una carrera artística relacionada al radioteatro y a la publicidad, gráfica de las revistas. Hay una publicidad donde ella sale con la camiseta de Boca pateando una pelota y haciéndole la propaganda a las viejas marcas de esas camisetas y se configure como una actriz de una categoría no tan importante, pero sí muy simbólica. ¿Cuándo empieza esta cuestión y dónde empieza el mito? ¿Está bien? Porque la figura de Eva Duarte de Perón en la historia argentina es una figura mítica. ¿Por qué esta cuestión de esta figura mítica? Porque forma parte de la construcción de uno de los movimientos políticos más importantes de la República Argentina y de América Latina, que es el peronismo. Y esta construcción mítica tiene que ver justamente porque hay una construcción narrativa y simbólica alrededor de ella. A nosotros nos han enseñado que no se puede entender el peronismo sin Eva Perón, pero a la vez que no se puede entender el peronismo sin San Juan. San Juan se ha apropiado de esta cuestión, y aquí entra San Juan, donde se dice que a causa de esta fiesta que se hace en el Luna Park para recaudar fondos para los
damnificados del terremoto de enero de 1944, justamente en junio, julio de 1944, se hace esta fiesta para recaudar fondos y ahí Perón, que era secretario de Trabajo y Previsión Social, se dirige a esa fiesta y ahí conoce a Eva Duarte de Perón. Esto va a ser, a Eva Duarte en ese momento, esto va a hacer que circulen como pareja hasta 1946, hasta 1945, que se produce el 17 de octubre, y aquí es donde también el peronismo se apropia de la figura de ella para construir este mito de que el 17 de octubre tiene mucho que ver en eso, ella y Domingo Mercante. Ahora bien, hasta acá es la construcción mítica. La construcción narrativa e historiográfica, que justamente se divide en tres grandes sectores que la han trabajado, la historiografía liberal, la historiografía revisionista y la historiografía académica, plantean esta cuestión. Unos la ven como este mito, los otros la ven como una construcción que es usada por el movimiento político, y la tercera, que es la académica, plantea que hay una construcción de un actor sociopolítico que por primera vez comienza a tener incidencia en la historia argentina, que es la figura femenina. En ella se concentra la cuestión de la aparición femenina en el poder político argentino, porque si bien no tuvo un cargo político directo, sí tuvo un cargo político indirecto, porque es quien se va a encargar de la sociedad de la Fundación Eva Perón. Y esta cuestión de la Fundación Eva Perón va a ser un antes y un después, porque por medio de eso, en el año 1947, se va a cristalizar esta cuestión del voto femenino con la ley 11.010, que luego en la Constitución de 1949 va a tomar trascendencia nacional y las mujeres se van a convertir en actrices políticas, ¿sí? Pero fíjense, aquí aparece la importancia de San Juan y de la historiografía nuevamente académica. Este libro, que lo he traído, que es El peronismo entre las ruinas, de Mark Haley, que es un ingeniero civil norteamericano que hace su tesis doctoral basándose en el terremoto de 1944 y la incidencia que el peronismo tuvo en la construcción de ese mito. Para mí, lo digo bien, para mí, este es el mejor libro escrito sobre la historia contemporánea de San Juan, entre 1892, que fue uno de los terremotos más importantes que hubo, y 1980 y pico, que es donde el libro termina. ¿Por qué? Porque Haley lo que hace es usar la reconstrucción de San Juan para explicar la construcción del mito peronista a través de Eva y de Perón, rompiendo con esto que yo les dije anteriormente, que tenía que ver con ese conocimiento de que el peronismo nace en el Luna Park, cuando en realidad solamente el peronismo ahí se conoce, se construye gracias a la reconstrucción de San Juan, dice Haley. ¿Por qué? Porque aquí es donde Perón va a intentar llevar adelante ese plan de reconstrucción que luego va a proyectar en el país. Y es aquí donde, por medio de los avances que había tenido el socialismo radical, bloquista, con los Cantón y con el voto femenino, va a ser donde Eva va a tomar esto como un símbolo y lo va a llevar en 1947 a cristalizarlo en el voto femenino a nivel nacional. Iba a preguntarte por eso, ¿no? Por esa formación política, no sé si es el término, si es algo más natural o era algo más natural de Eva Duarte. No. Hay toda una construcción político-académica alrededor de la figura de Eva Perón, porque cuando nosotros pensamos al peronismo no podemos pensarlo fuera de la estructuración de lo que fue el populismo como impronta sociopolítica en América Latina entre 1930 y 1970, teniendo como principales representantes a Juan Domingo Perón en la Argentina, a Getúlio Vargas en Brasil y a Lázaro Cárdenas en México. Y esta cuestión tiene que ver con construir también, fíjate en este reverso, que esto lo plantea muy bien Mariano Plotkin, que es un historiador de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, que ha trabajado mucho la impronta cultural del peronismo, donde habla de la santa, el bombo y el choripán, como símbolos del peronismo, donde trabaja esta cuestión de construir esa figura femenina alrededor de la figura masculina del peronismo. ¿Por qué? Porque lo que se intenta proyectar justamente es esta figura del hombre, la mujer, como hacedores del algo en la nación, ¿está bien? Y en el Estado. Necesitas al líder masculino como necesitas a la líder femenina. Y eso se ve perfectamente cristalizado en el uso político que se hace de esto. Porque la primer llama política de un partido político argentino que es femenino es justamente la del peronismo en
la década del 40. Esto no quiere decir que anterior a esto hubieron actrices sociales que tuviesen mucho que ver con la política, pero nunca llegaron a institucionalizarse. ¿Está bien? La institucionalización de la política femenina en la República Argentina viene justamente con esta construcción política del peronismo y la construcción política de ese actor político, de esa actriz política que es justamente Eva Duarte de Perón y el uso político que se hace sobre ella. Vos no podés pensar en esta cuestión de la Fundación Eva Perón como un cortafuegos a lo que venían siendo las sociedades de beneficencia. Acá rompen con esta estructura de lo que era la caridad. ¿Se entiende? Caridad es dar aquello que sobra, no aquello que se necesita. ¿Está bien? Entonces el Estado tomaba esa posición de dar aquello que se necesitaba y no aquello que sobra. Justicia social. La justicia social. Entonces justamente, pero la justicia social ya había comenzado con el Estatuto del Peón, pero sobre las mujeres todavía no llegaba. ¿Está bien? A las mujeres no le llegaba esa justicia. Es más, es interesantísimo un libro de una historiadora italiana, Federici, que escribe sobre el Calibán y las brujas, sobre la cuestión de cómo el marxismo en un determinado momento trabaja sobre la cuestión política, social, obrera, masculina, pero no toma a la mujer y al trabajo simbólico que la mujer tiene, en el hecho de llevar adelante su casa, criar los hijos y toda la cotidianeidad que no fue estudiada hasta no bien entrado el siglo XX y final del siglo XX. Entonces esta cuestión a vos te permite, con esas claves de lectura, pensar esta cuestión del peronismo en el uso político de la mujer para darle esta cuestión de la representación política y a cambio obtener un beneficio que es sostenerse en el poder legítimamente desde un sector masculino y desde un sector femenino. Esto Ansaldi lo explica perfectamente en la cuestión de la construcción de la ciudadanía argentina a través del siglo XX y ni hablar Juan Carlos Torres con la cuestión del sindicalismo, porque aquí también se le comienza a dar el papel preponderante a la mujer como trabajadora. ¿Está bien? Y el Estado la comienza a reconocer. Eso se ve perfectamente en la Constitución de 1949. O sea que, ¿qué es lo que te está queriendo decir esto? Que hay un uso político de la figura y una construcción política de esa figura. Y alrededor de esa construcción política y de todo un aparato propagandístico se llega a construir ese mito que es Eva Duarte de Perón. Lo que es innegable, que dentro de las 100 mujeres más importantes del siglo XX, que lo lleva adelante la ONU en la década del 90 del siglo pasado, pone dentro de las 100 mujeres más importantes del mundo o de la historia de la humanidad a Eva Duarte de Perón. ¿Y qué factores históricos atribuís a que hoy la figura de Eva siga siendo ícono de diferentes situaciones que tengan que ver con debates, con estudios? Digo, pasaron tantos años que uno podría decir, no necesariamente hay que estar trayendo la colación todo el tiempo. Y sin embargo, la utilizan. Sin lugar, ahí hay una palabra muy interesante que vos planteás, la utilización, que no tiene que ver con que el uso del concepto sea peyorativo, sino que hay un uso de la figura, ¿está bien? Porque es innegable que anterior a Eva hubieron infinidad de mujeres que trabajaron, porque Eva es una emergente, ¿está bien? Vos cuando ves esta cuestión de la institucionalización de los derechos que el peronismo lleva adelante, no es una invención, es una institucionalización. Hay todo un proceso de lucha que comienza ya a principios del siglo XIX, perdón, final del siglo XIX, principios del siglo XX, y que se cristalizan e institucionalizan con el peronismo. De la misma forma pasa con las mujeres. Este impulso que las mujeres llevaban adelante, que lo podés comenzar con las primeras maestras de las escuelas normales, que comienzan a obtener una ciudadanía política en la República Argentina, se cristalizan con un emergente extremadamente personalista. Volvemos a la identificación con los populismos latinoamericanos, la figura del líder y la líder, donde esto intenta darle esa figura simbólica a una mujer como Eva Perón en ese momento. ¿Cómo se mueve a través del tiempo? En la resistencia. ¿Está bien? Si el peronismo no hubiera transitado esa resistencia que transita desde el golpe del 55 hasta hasta la segunda vuelta de Perón, la figura de Eva no se hubiese podido mantener. ¿Y sobre quiénes se mantiene? Se mantiene sobre el sector femenino, ¿está bien? Porque no podemos negar esta cuestión de lo machista y heteropatriarcal de la década del 50, el 60 y el 70, ¿está bien? ¿Quiénes sostuvieron la figura de Eva? Las mujeres, ¿está bien? La llama femenina de esa llama peronista que se crea dentro del partido. Ellas son las que lo sostienen y lo sostienen hasta el día de hoy. Si vos lo ves, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón hay un intento justamente desde adentro del peronismo de invisibilizar la figura de Eva.
está bien, pero como esa figura está en el pueblo, es muy difícil de invisibilizar. Te parece de un lugar o desde el otro para hacer la crítica. Es prácticamente lo mismo que pasa a grandes rasgos con la difunta Correa. Vos podés probar o no probar su existencia. El simbolismo que tiene internamente en el pueblo no lo vas a poder negar, cambiar, claro. ni lo vas a poder negar. Es así. Maxi, excelente, muchas gracias. Por favor, a Como sus siempre. órdenes. Espero que haya seguido. Es un tema tan largo y se puedan hablar tantas cosas de ella. La salud pública no puede Claro. existir sin la figura de la rama femenina del peronismo y la importancia que tuvo el médico que vos una vez defendiste también en 2 programas políticos, que fue justamente el primer ministro de Salud que tuvo la República Argentina. Entonces de ahí comenzás a pensar esta cuestión de la reivindicación de los derechos sociales de nosotros como sujetos políticos de un Estado que inventa una nación para construirse a través del tiempo. Bien. Gracias. Piense que este segmento le queda chico, solamente. No, Ya lo hemos hablado Se tiene largo que ir y con esa tendido. conclusión. Gracias, Maxi. no, gracias a ustedes, por favor.